Muy buenos días, mis hermanos amados de la Pipsa, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Estoy muy contenta porque hoy les puedo saludar a través de este medio y estemos siempre pendientes los unos de los otros, de saludarnos, de ver cómo están nuestros hermanos. Tal vez no nos podemos ver, pero nos podemos mandar mensajes, nos podemos llamar, y eso es muy importante, sentir siempre ese calor de hermanos, que estamos pendientes los unos de los otros. Hoy traigo para compartir con ustedes en este saludo matutino del domingo, Filipenses 4:19, que nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor porque Él siempre está pendiente de nosotros, siempre está pendiente de nuestras familias, de nuestra persona, del cuidado que necesitamos. Oremos para poner en manos de nuestro Señor este servicio del día de hoy. Padre amado, gracias porque, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has sostenido y hasta aquí tú nos has acompañado. Te pedimos, Señor, que seas abriendo nuestras mentes y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en la mañana de hoy. Usa a todos los servidores, Señor, como canales de bendición para todos mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludos para todos. Bendiciones, un domingo más reunidos aquí para adorar al Señor, para exaltar su nombre. Miren cómo dice su palabra, dice: bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios hay una alabanza para Él. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alegres. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Tiempos difíciles, muchas luchas, muchas pruebas, pero qué bueno que podemos estar todos juntos en un mismo sentir para exaltar su nombre y reconocer que no hay nada mejor que estar en su presencia adorando, exaltando, bendiciendo. Así que vamos a cantar en este día. Venimos ante ti, Señor, para adorarte y exaltarte. Y reconocemos tu presencia hoy. Qué bueno, Señor, es saber que tú estás con nosotros. Tu Santo Espíritu nos alienta, tu Santo Espíritu nos acompaña, nos fortalece. Qué bueno saber que tu mano poderosa está allí sosteniéndonos, Señor. Y en estos tiempos tan difíciles, nosotros queremos apartar un momento para juntos, como hermanos, reconocer tus favores en medio nuestro. Reconocer lo que tú eres para nuestras vidas hoy. Y por eso te cantamos así, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Rey. Que la vida es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeados
estar rodeados de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, estar rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor, es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Amén, amén. La presencia del Señor es lo mejor para nuestras vidas. Oh, ven y deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ha concedido el Señor alguna petición? ¿Usted le ha hecho una petición en este tiempo y el Señor ha respondido? Bueno, déjenme decirles que hemos rogado mucho al Señor para que nos guarde. Hemos rogado mucho al Señor para que nos acompañe. Hemos rogado mucho al Señor para que nos sostenga en este tiempo, le dé equilibrio a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y el Señor ha respondido. Hemos salido muchas veces a la calle y el Señor nos ha guardado. Hemos pedido que el Señor nos provea y el Señor nos ha provisto. Tiempos difíciles, sí. El Señor ha prometido estar todos los días con nosotros y Él está con nosotros. Así que vamos a cantar con gozo y con alegría ante su presencia hoy. Haga sus palmas si usted quiere ahí en casita. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá Las bendiciones de tu corazón. una vez más. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él y Él te dará. espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven. Qué lindo. Provoca cantarlo de nuevo, ¿verdad? Bueno, usted puede volver a poner el video y cantar al Señor las veces que ustedes quieran. Sí, porque eso es lo bonito de estar en la presencia del Señor, que podemos cantarle el tiempo que queramos. Así que esta es una invitación para deleitarnos en su presencia y gozarnos en su presencia. Fíjense que podemos darle gracias al Señor. Usted puede expresar allí, ¿por qué usted le da gracias al Señor hoy?
¿Cuál es su motivo para agradecer a Dios en el día de hoy? Hemos estado invitados en este tiempo a gozarnos con su presencia, ¿sí? Gozarnos con su palabra, gozarnos con sus propósitos, porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. El domingo pasado decíamos que el propósito del Señor para nuestras vidas es que le adoremos eternamente, que nos gocemos en Él. Y hoy vamos a ser confrontados e invitados para deleitarnos en la provisión o en la providencia, mejor dicho, en la providencia de nuestro Señor, nuestro buen Dios. Y bueno, si escuchan esta melodía hermosa, dice: su voluntad da gozo a la vida. No hay nada que dé más gozo que estar bajo la voluntad del Señor. Su vida, la mía, están bajo la voluntad del Señor. No hay nada que pase en este mundo que no esté dirigido por la mano del Señor. Por eso queremos cantar: Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Toda la naturaleza está controlado por el Señor. Y la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor. Y parte de alabar al Señor es reconocer que Él es nuestro buen Dios, el Dios soberano. Y por eso cantamos este hermoso himno: su voluntad da gozo a la vida. Creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por sus sendas van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria.
corazón pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Señor, gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y reconocemos que a veces nos cuesta, Señor. Nos cuesta confiar, nos cuesta esperar, nos cuesta someternos a tu voluntad. Pero hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Dios soberano, que tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar. Sigue dando la fuerza que requiere nuestra alma y nuestro espíritu en estos días. Sigue tú con nosotros, Señor. Ayúdanos en todo momento. Ayuda a mis hermanos que están allí. Sigue tú fortaleciendo nuestro espíritu para que cada día podamos reconocer y hacer tu voluntad. Así como el viento, el mar, las aves, las plantas obedecen y reconocen tu voluntad, están sometidos bajo tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también. No es fácil, tú lo sabes, Señor, pero estamos aquí ante tu presencia. No te podemos esconder nada. Tú sabes nuestras luchas y nuestras debilidades. En tus manos estamos hoy, Señor. Gracias porque en este tiempo has hablado a nuestras vidas. Nos has invitado a reconocer tu presencia, a deleitarnos en tu palabra. Padre amado, y queremos también reconocer tu providencia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos siga bendiciendo. Que el Señor siga con nosotros. Vamos a escuchar su palabra. El sentimiento de orfandad es uno de los más intensos que se puede experimentar en esta vida. Lo viven los niños cuando son abandonados. Lo vive la gente cuando está en guerra y se siente desprovista. La sociedad incluso ha llegado a sentirse, y el mundo, en orfandad, en abandono, en descuido, en falta de resguardo. Y es triste porque algo que la Biblia establece es que Dios no solo es el creador, sino que Dios es un Dios providente. Dios es un Dios sustentador. Dios cuida su creación. Es un tema en toda la Biblia, que Dios toma medidas con relación a su creación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Génesis, nos damos cuenta que en ese huerto Dios no pone a los seres humanos sino hasta que las condiciones estuvieron dadas. Usted lee, por ejemplo, en Génesis 1:29, y dice el Señor que miren que les he dado todo tipo de árbol, el frutal, que da fruto, que da semilla, para que ustedes coman, para que ustedes se alimenten. Ahí vemos que la disposición de Dios es ser un Dios providente, un Dios que hace arreglos, un Dios que hace preparativos, un Dios que toma cuidado, un Dios que se preocupa por el bienestar de sus criaturas. Si nosotros revisamos la historia bíblica toda, nos damos cuenta que eso nomás no está en la creación. Incluso después del pecado, el Señor se complace en ser un Dios proveedor, cuidador, que tiene un plan, que tiene una previsión, que tiene un deseo de bien para sus criaturas. El Señor proveyó para el pueblo de Israel en el desierto maná. El Señor dice en la Escritura que de día
los guiaba con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Ahí estaba el Dios providente, el Dios que provee, el Dios que cuida, el Dios que prevé, el Dios que tiene un plan, el Dios que tiene un designio. Y así nosotros vemos por el transcurrir de toda la Biblia esa naturaleza del Señor. Si nosotros vemos, cuando pecamos como humanidad, nos apartamos de Dios, todas las relaciones se rompieron hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia el prójimo y hacia la naturaleza. Entonces el Señor proveyó un Salvador para restaurar las relaciones rotas. Y por eso viene Cristo. Y por eso el Señor forma un pueblo. Por eso el Señor, primero con Israel y después con la iglesia, forma un pueblo al cual le manifiesta su providencia, pero también por medio del cual manifiesta su providencia al mundo. Usted en este momento que estamos viviendo, ¿cómo se siente? ¿Usted cree que Dios es un Dios proveedor, un Dios sustentador? Acabamos de cantar, en su creación, Dios tiene un plan que reina. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. El Señor en su palabra dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para hacer su pueblo tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Dios nos escogió, no por azar, ya lo tenía planeado. Y Él hace que todas las cosas sucedan de tal manera que se conformen a su plan. Eso dice Pablo en Efesios 1:11. Y Pablo dirá también a los romanos que aquellos que aman al Señor, todas las cosas operan para su bien. Esta tarde mi esposo y yo tuvimos un percance. Nos disponíamos a salir al templo para hacer pues la grabación del culto y del sermón, y entonces nos quedamos cerca de o más de una hora en un ascensor. Nos subimos a un ascensor par y nos quedamos exactamente en lo que sería una puerta impar, es decir, que teníamos delante de nosotros el concreto, la pared, y estuvimos allí encerrados, sin la posibilidad de llamar, de ser escuchados, de ser asistidos, sin luz, y fue una situación tremenda. Y yo pensé, porque tenía la guitarra adentro: Señor, hoy que tengo que hablar acerca de tu providencia, de tus planes, de tus designios, esta situación me pone a mí a pensar en ti, Señor, en lo que tú eres para mí, y hacía oración en mi mente para la tranquilidad, para el sosiego, para la confianza en el Señor, y recordaba también la vivencia de una persona privada de libertad en ese encierro. Pero yo quisiera entonces que nosotros hoy, a la luz de esta palabra del apóstol Pablo, podamos cerrar esta campaña, porque ustedes recordarán que hemos visto ya 3 mensajes. Para una vida dichosa, deleítate en su presencia. Para una vida dichosa, deleítate en su palabra. Para una vida dichosa, deleítate en sus propósitos. Y hoy vamos a cerrar esta serie y esta campaña con el mensaje: para una vida dichosa, deleítate en su providencia. Toda la Biblia presupone la providencia divina. Porque la providencia de Dios no es una providencia solo hacia los humanos o hacia el planeta Tierra. Dios es providente de todo el cosmos. Él está a cargo. Él tiene un plan. Él está atento. Él hace arreglos. Y providencia tiene 2 ideas que yo quiero compartir con ustedes en esta introducción. Providencia primero tiene la idea de que Dios hace un arreglo previo. Él no improvisa. Por eso decía, como Él había pensado de antemano. Y Pablo mismo en Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y en el versículo más adelante dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y hay una palabra en Pedro que dice que fuimos llamados y santificados según la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento y el arreglo previo del Señor. Hermanos, se tiene que vivir diferente si uno cree o no que Dios ha hecho un arreglo previo. Pero no como dicen algunos ateos, o como dicen algunos críticos,
O como dicen algunas personas que de pronto no tanto con maldad, sino con dolor y herida, que dicen que Dios sabía todo de un comienzo previo y Él está entonces aprovechándose de nosotros. Y comienzan a decir, por ejemplo, si Dios sabía que ese árbol en el centro estaba allí, entonces, y la gente comienza a especular con relación al conocimiento previo del Señor. Y mirando a Dios como si fuera un Dios, digamos, morboso, monstruoso. Y no saben que el conocimiento previo de Dios siempre es para bien de sus criaturas. Dios nunca pensaría previamente algo con relación a nosotros para mal. Y dice Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien. Porque Dios no es un Dios. Usted no puede pensar del conocimiento previo de Dios, que es algo morboso, que es algo malo. No, el conocimiento previo de Dios es esa ciencia, esa omnisciencia que hemos dicho de Él, y siempre es para bien. Entonces, providencia tiene que ver con que Dios ha hecho arreglos previos para el bien de sus criaturas, pero la providencia también tiene que ver con ese gobierno, tiene que ver con ese gobierno universal del Señor, que el Señor es soberano y que en su creación Dios tiene un plan. Hay algunas cosas que quisiera aclarar antes de compartir con ustedes 4 ideas. Y entonces hay un documento de la tradición de la Reforma, que es la Confesión de Westminster. Y en esa confesión hay un artículo que habla precisamente de 2 tipos de causas, las causas primeras y las causas segundas o secundarias. Y las causas primeras tienen que ver con lo que ya Dios estableció para su creación. Y las causas secundarias tienen que ver con la libertad que tienen los seres humanos para decidir a favor o al contrario. Y no siempre es fácil explicar. Si Dios es soberano, entonces ¿cómo el ser humano puede ser libre? Pero las 2 cosas son ciertas. Dios tiene propósitos para nosotros. Dios cuida de su creación. No es correcta esa filosofía que se conoce deísmo, que es el sistema según el cual Dios creó el mundo, Dios le puso ley al mundo, y entonces Dios se desatendió después de su mundo y dejó con ellos, por eso Él no tiene nada que ver con su mundo. Y algunos dicen, tiene que ser así porque eso es lo que explica que haya guerra y haya tantas cosas malas. Y la gente no se da cuenta que de pronto todo esto que estamos viviendo, más que con Dios, tiene que ver con las causas segundas, con nuestras propias malas decisiones. Dios es soberano, pero también Dios hizo a un ser humano libre. Y nosotros vamos a ver hoy entonces que esta providencia se expresa de una manera general. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el que hace que salga el sol cada día, ¿sabía? El Señor, a pesar de nuestra desobediencia e injusticia, es el que permite que la lluvia caiga sobre la tierra y todavía podamos tener fruto, porque ahí está la providencia general del Señor. Pero esa providencia, como veremos, también es una providencia particular. En primer lugar, deleitémonos en Dios providente, porque solo un Dios providente hace arreglos previos para nuestro bienestar. El Señor no nos puso aquí a sufrir. Él nos hizo libres. Y por eso dijo, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. Pero de ese árbol que está allá en el centro, no coman, porque el día que de él coman, ciertamente, ¿qué? Morirán. Y entramos entonces a algunas cuestiones que son muy importantes, porque parece que algunos quisieran tener esposas robot, que no les quisieran a ellos de manera voluntaria, sino por obligación. O que quisieran que los hijos les quisieran por obligación. O que los esposos les amaran por obligación, no como algo voluntario. Algunos parece que quisieran un mundo sin libertad, en el cual usted ame a Dios voluntariamente, se deleite en Él conscientemente y diga, Señor, ¿sabe qué? Con todo mi ser yo quiero deleitarme en ti porque tú eres un Dios bueno. Dios nos hizo y nos puso en un mundo bueno. Y nosotros pecamos y nos hicimos pecadores. Y nosotros desobedecimos y comenzamos a hacer el mal. Entonces comencemos deleitándonos en un Dios que desde un principio hizo arreglos para nuestro bien. Y digamos, Señor, gracias por tenerte ese detalle y por ser ese Dios detallista. Y más bien perdónanos porque fuimos nosotros quienes nos apartamos de tu propósito. En segundo lugar, encontramos acá
que tenemos que deleitarnos en este Dios providente, porque solo un Dios providente mantiene sus planes de bien a pesar de nuestra desobediencia. Solo un Dios providente. Dios pudo decidir otra cosa. Y ciertamente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchas alusiones al juicio, a la ira del Señor. Y el Señor tomó decisiones, digamos, radicales. Por ejemplo, en el diluvio, en las plagas de Egipto. Pero siempre las acciones de juicio de Dios siempre tenían esa pizca de misericordia. Siempre había el remanente, siempre había una luz de esperanza. A pesar de nosotros, Dios no dejó de ser un Dios que hiciera arreglos para nosotros. Mire cómo dice aquí, y yo quiero leer en Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14, para que entendamos esto de que estamos aquí hablando. Mira al Señor tu Dios, a Él pertenecen los cielos, incluso los cielos más altos. Otra Biblia dice, otra versión dice, los cielos de los cielos, y la tierra y todo lo que hay en ella. Eso dice acá en Deuteronomio, repito, capítulo 10, versículo 14. Y usted va a encontrar esa misma idea en Nehemías 9:6, para que usted la ubique. Usted va a encontrar también esa idea en Daniel 4:35. Usted va a encontrar esa idea en el Salmo 24:1. Usted va a encontrar esta idea en Hechos 10:34 y 35, que Dios sigue siendo providente a pesar de que nosotros pecamos y desobedecimos. Porque Él es un Dios amoroso, bondadoso, responsable, atento con sus criaturas. En tercer lugar, yo quiero que aceptemos la invitación de deleitarnos en este Dios providente, porque solo un Dios providente le corresponde a aquellos que reconocen su providencia, le corresponde a aquellos que depositan su fe en Él. Solo un Dios providente incluso no solo manifiesta para con los suyos la providencia, sino que usa a ese pueblo suyo para que sea un canal de su providencia. Y aquí nosotros tenemos dos ideas interesantes, porque Dios escogió a Israel como luz a las naciones. Y Dios también formó a la Israel espiritual, que es la iglesia. Y Dios usa a su pueblo, aquellos que creen en Él, para manifestar su providencia al mundo. Lo voy a decir así. Aunque Dios es providente de toda la creación, Él cuida a los animales, Él cuida a la creación, Él vela por los astros, Él está pendiente en general de eso, Él manifiesta de una manera especial su providencia para aquellos que creen en Él. Y se lo voy a demostrar. Hay varios textos que yo quiero leer. Por ejemplo, mire cómo dice aquí en el Salmo 37:23. Usted me va a seguir. Salmos 37:23. Dice de esta manera: cuando al Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Es decir, que la guía, la provisión, el cuidado, la ternura, la defensa, el milagro, Dios lo manifiesta, no solo de manera general, sino de manera especial para con aquellos que le creen, aquellos que le aman, aquellos que le obedecen. Voy a leer otro pasaje para demostrar que este Dios providente corresponde a los que depositan la fe en Él de una manera especial. Y lo vamos a leer precisamente aquí en Romanos 8:28. Imagínense ustedes, un pasaje que nos encanta. Romanos 8:28, el apóstol Pablo, escribiendo en un capítulo bien intenso, que nada nos puede separar del amor de Dios. Si nosotros pudiéramos decir eso hoy, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni pestilencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo futuro, ni ángeles, ni potestades, nada. Miren lo que dice en Romanos 8, en el versículo 28. Leemos que dice de esta manera: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Entonces la pregunta es: ¿Dios es providente en general para con su creación? Sí. Pero lo que yo quiero demostrar con esto es que Dios manifiesta de una manera especial su providencia para aquellos que tienen fe en Él y le aman.
Vuelvo a leer el pasaje. Sabemos que Dios obra en toda situación. La del ascensor, la de la pandemia, la de la enfermedad, la del miedo, la de la tristeza, la de la migración, la de los hijos lejos, la de los niños que viven tantas cosas. Dios obra en toda situación. Para el bien de quienes, de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Qué bendición no solo reconocer una providencia general, ¿cierto?, sino reconocer una providencia especial. Que más que nosotros seamos especiales, es que disfrutamos algo especial por corresponder a ese Dios especial. Creo que vale la pena leer otro verso. Y voy a leer en Hebreos capítulo 11, en el versículo 40. Hebreos 11, 40. Y en este pasaje dice así, Hebreos 11, 40. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Dios tiene un trato especial. Y yo no sé, puede que me cueste explicarlo y a muchos comprenderlo. Pero si su palabra es cierta, y creo que sí, tenemos que deleitarnos en ese Dios providente que a los que le creen y le aman, los trata con una ternura particular. No es acepción de persona, no es exclusivismo como Israel pensaba que era una gran cosa. No es que la iglesia se crea gran cosa, porque Israel llegó a pensar que todo se trataba de él. Y a veces la iglesia también piensa que se trata de ella. Y no se trata ni de Israel ni de la iglesia, se trata de Cristo y de su gracia y de su misericordia. Y cuando usted le cree, cualquiera que me esté escuchando en este momento, aquí en Venezuela, en otra parte del mundo, una amiga, un amigo, un niño, un joven que me esté escuchando, yo le quiero decir, si usted le cree a este Dios providente, usted va a comenzar a ver cosas especiales de esa providencia en su vida. Y usted se va a llenar de gozo. Y usted va a tener lágrimas en sus ojos. Y usted muchas veces va a cantar alabanza. Y usted muchas veces simplemente va a caer de rodillas o va a orar para decir, Señor, tú eres tan bueno. Tú has sido tan bueno conmigo. Tú has sido tan misericordioso y compasivo. ¿Sabe lo que está experimentando? Que todo eso bueno que Él tiene, para quienes lo reciben, usted lo puede experimentar. Bueno, quiero terminar con esta idea, porque hemos dicho, vamos a deleitarnos en la providencia de Dios, porque solo un Dios providente hace arreglo previo para sus criaturas. Vamos a deleitarnos en un Dios providente, porque solo un Dios providente mantiene sus planes de bien a pesar de nosotros, de nuestra desobediencia. En tercer lugar, vamos a deleitarnos en un Dios providente, porque ese Dios providente corresponde de manera especial a aquellos que le aman y le creen, no solo general. Y finalmente, deleitémonos en la providencia de Dios, porque solo un Dios providente llevará a cabo sus propósitos de vida y de redención hasta el final. ¿Qué es lo que nosotros vemos al final, según Apocalipsis? Que la vida va a triunfar, que el Señor va a enjugar toda lágrima, que el Señor prepara un lugar para nosotros, que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿qué?, procedan al arrepentimiento. Y alguien me ha preguntado alguna vez, pastor, algunos van a rechazar, algunos se van a negar. Sí, lamentablemente no todos van a corresponder a la providencia del Señor. ¿Y qué va a pasar en ese interín en que esa gente
cuando muera y sus últimos momentos, ya eso está en la providencia, en el dominio y en la soberanía del Señor. A nosotros nos toca en vida creer en ese Dios providente, predicar a ese Dios providente, reflejar en nuestra vida la providencia divina e invitar a otros también que se sometan a ese Dios que hace arreglos previos para su criatura, pero a ese Dios que tiene designios para su creación, a ese Dios que cumple sus propósitos eternos. Desde el principio fue así. Y ahora en Cristo Dios se ha propuesto reconciliar consigo todas las cosas. Yo quiero decirles que en este mundo Dios sigue obrando de maneras misteriosas y sigue manifestando su providencia de manera que a veces nosotros como cristianos o los religiosos no entendemos, pero Él en su providencia hace cosas excepcionales. Pero sabemos que la norma para los cristianos es predicar a Jesucristo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra para que todos puedan conocer al Dios providente de la vida, de la justicia, de la ternura, de la redención, de la provisión, de la vida abundante, de la sanidad, del propósito para la vida. Yo termino nuevamente leyendo lo que al principio con Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 11, ese pasaje que nos ha servido, si se quiere, de base o de soporte para compartir estas ideas. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 11. Dios nos eligió por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. ¿Qué le parece a usted saber que Dios hizo arreglos desde el principio? ¿Qué le parece saber que Él tiene propósitos y planes? ¿Qué le parece saber que Él lo que desea para nosotros es solamente el bien? ¿Qué le parece saber que al final se va a cumplir todo lo que Él diseñó? Nada va a estorbar su promesa. ¿Qué le parece entonces si usted dice, Señor, yo quiero vivir sometido a tu señorío? Yo quiero seguir confiando en que tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo controlas y tú vas a hacer que todo obre para bien, para gloria de tu nombre y para bendición de mi vida. Al terminar esta campaña, vamos a hacerlo así, con humildad, con gratitud y diciéndole, Señor, enséñame a deleitarme en ti. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero Pablo mismo en Efesios dice que ese Dios que se nos reveló en Cristo es capaz de hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que nosotros ¿qué? Pedimos y esperamos. A veces queremos un Dios que nos dé lo que pidamos, pero nos olvidamos que hay un Dios que nos da más allá de lo que nosotros imaginamos, pedimos y deseamos. Vamos a hacer oración al Señor y digamos así, Señor, muchas gracias queremos darte por tu palabra, por tu presencia, por tu voluntad. Reconocemos que eres un Dios con designios eternos, que eres un Dios con propósitos, que eres un Dios que está por encima de tu creación. No la agredes, no la explotas, todo lo contrario, le das vida y estás para darle abundancia. Pero Señor, hoy hemos aprendido que no solo es una providencia general, es una providencia también especial por aquellos, para aquellos y por medio de aquellos que creemos en ti, que confiamos en ti, que te amamos y hacemos tu voluntad con tu ayuda. Permite que muchos te conozcan y respondan hoy por esta palabra y por tu palabra siempre. En el nombre de Jesús oro. En el nombre de Jesús oramos, dando gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.